¿Este de aquí qué sería? Longitudinal. Este de aquí longitudinal. Sí, eso de ahí es transversal. Transversal. Excelente, muy bien. Ajá, este es un vaso, es una arteria. Dime, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Cuál de tejido encuentro ahí? Hay dos tejidos, de los que ya hemos visto. Excelente, ya uno es el adiposo y el otro, ¿cuál sería? Muy bien, ¿se acuerdan los vasos sanguíneos? Exacto, muchos vasos sanguíneos y el espacio blanco que es la sustancia fundamental, ¿no es cierto? Eso, muy bien, no se olviden de eso. Ya, miren, igual acá, ¿esto qué sería? Tejido conectivo laxo, unos adipocitos aquí, tejido conectivo adiposo. Adiposo. ¿Esta qué sería de aquí? Lo que está en el centro. ¿Qué sería eso? Lo primero, ¿qué tipo de músculo? ¿Músculo? Corte transversal. Excelente, muy bien. No se olviden, eso también es importante. El orden, músculo estriado, el tipo de corte que tenemos, ¿no es cierto? Transversal, ¿cuál rojito? Esos puntitos. Vasos sanguíneos, pequeñitos, o sangre, o glóbulos rojos que se salieron de los vasos sanguíneos. Depende del corte. Por ejemplo, esta es una vena, esta es una arteria por la capa muscular. Ya vamos a ver eso luego. Ya van a poder identificar estos vasitos. Miren, por ejemplo, esta es una vena y todo lo que está aquí, glóbulos rojos. Ya, ¿este qué sería? Músculo estriado, corte longitudinal. Exacto, corte longitudinal. Ya. ¿Con cuál de estos se podría confundir? De lo que ya hemos visto anteriormente. No, ¿cómo que liso? No, ¿con cuál de las otras placas, de los otros tejidos, podría confundirse? Excelente, con el conectivo denso regular. ¿Se acuerdan que yo les decía que todas las fibras van para un lado? A diferencia de que el otro tendría que tener aquí adentro, ¿no es cierto? Esos puntitos morados. Pero aquí nosotros encontramos en la Periferia. Ajá. Ya, ahora sí vamos con el músculo liso. Igual, el músculo liso lo vamos a ver en nuestros dos cortes. Nuestro corte transversal y nuestro corte longitudinal. Entonces, en el corte longitudinal nosotros vamos a ver así, de esta manera, vamos a ver lo que son. Hagan silencio, chicos, ya, por favor. ¿Tengo estriaciones o no? No. Eso, una de esas. Ya. ¿Cuál más? A ver, estriaciones. Vamos a ver las características. ¿Estrías o no? ¿Qué más? Se encuentra en las vísceras, como por ejemplo el intestino. Exacto, en las vísceras, la ubicación en las vísceras. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba del esófago? Las tres partes, ¿no es cierto? La primera, ¿qué sería? Estriado, la segunda parte es estriado liso y mi última parte es lisa. Entonces a partir de esta parte del esófago todo lo que viene aquí, estómago, intestino grueso, intestino delgado, colon, duodeno, yeyuni, sí, bueno, todo lo que es el aparato digestivo para abajo, músculo liso, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes quieran venir a practicar, lo que ustedes deben decir, de una placa de estómago, una placa de yeyuno, de intestino grueso, de duodeno, y ahí ustedes van a poder identificar al músculo liso, o sea, de mejor manera, para que vean los diferentes cortes. Ya, ¿qué más características tenemos del músculo liso? Ya, exacto, nuestros núcleos ahora ya son centrales, ¿no es cierto? Vamos a ubicarlos de esta manera. ¿Cuál sería la diferencia entre el estriado? Porque los del estriado... Periférico. Exacto. Esa va a ser la característica principal que nosotros vamos a identificar entre un liso y el estriado. Entonces, así lo veríamos en nuestro núcleo y nuestro corte longitudinal. Pero las fibras van a tener, digamos, una diferente disposición, ya que más o menos se van a hacer de esta manera y vamos a tener nuestro núcleo y se van a hacer de esta manera y vamos a tener así. Pero bueno, esto es solo un dibujo, ya vamos a ver en la placa para que se vea de mejor manera.
algo así más o menos se vería nuestro corte transversal y este es nuestro corte longitudinal, ¿ya? ¿Qué otra característica tenemos en el músculo liso? De lo que han leído. De lo que son individuales. ¿Cómo? O sea, sus células musculares son individuales. Exacto, sí. Exacto, sus células son individuales, pero otras características ¿qué más han leído? ¿O no han leído? Ya vengo, voy a buscar otra placa. Así. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando ya vemos los órganos lo vamos a ver por capas? Esta capa es la mucosa, esta capa es la submucosa, esta capa es la muscular y esta capa es la serosa. Ya. Otra vez. Ya. No, pero bueno, sí, para que aprendan. Y vayan y cuando lleguen a segundo digan, yo sí sé. Ajá, sí, para que me miren y no me... Es que sí, los de segundo ya saben, son expertos. No necesitan de mi ayuda. Qué triste. A ver, bueno, vamos. De aquí para arriba, todo eso es mucosa. La mucosa está compuesta por epitelio, es decir, lo que nosotros ya hemos visto. Por eso, ya cuando pasan a segundo, es todo ya un conjunto. Entonces, esto, de aquí para arriba, todo esto son mucosa. Mucosa, mucosa y mucosa. Esta parte de aquí, hasta esta parte de acá, todo eso es tejido conectivo laxo, que es la submucosa. La mayoría de la submucosa en el sistema digestivo está compuesto por tejido conectivo laxo, que es todo esto, miren, ¿no es cierto? Miren, vasos sanguíneos, vasos. Nuestro espacio en blanco, ¿qué es el espacio en blanco? Exacto, la sustancia fundamental. Y ahora lo que a nosotros nos interesa, que va a ser este pedacito, que es la muscular. Si ven esta parte de aquí y si ven esta parte de acá, si ven que son distintas, si notan la diferencia. O sea, solo de ojo ahorita sí notamos una diferencia. Entonces cada una tiene un corte. Entonces, vamos primero por este de acá. Vamos a tener que las fibras de acá, las fibras musculares y los núcleos que componen a cada una de estas fibras, estas de aquí. Miren, estos son núcleos, los núcleos van a ser de forma alargada, igual de forma alargada, y las fibras van a ser como si fueran casi como líneas rectas, casi como líneas rectas. Todo esto, miren. Todo esto, miren. Líneas rectas, esta no, esto de aquí. Miren los núcleos, alargados, alargados, alargados. Todas las fibras hacia un solo lado, así. De forma recta, por así decirlo, igual, núcleos alargados, alargados. Pero, si nosotros nos ubicamos en esta parte de aquí, vamos a observar que los núcleos, uno, son redondos. Miren, todos los núcleos, redondos, 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 redondos. Y a diferencia del estriado, el estriado, ¿se acuerdan que los núcleos solo se ubicaban acá? Y aquí digamos que era limpiecito, por así decirlo. Ahora ya no está limpio, sino que aquí están adentro nuestros núcleos. Y los núcleos, como son redondos, corresponden a nuestro corte transversal. Mientras que acá, al ver estos núcleos alargados de esta manera, va a corresponder al corte longitudinal, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo aquí, y digamos, en el examen se les pone ahí, y pongamos uno donde se vea mejor. Aquí se ve más bonito. Eso. Ahí. Primero voy a identificar cómo están ubicados. Primero vamos a ver los núcleos, cómo son, alargados. Ya, uno, muy bien alargados. Posiblemente puede ser estriado liso, porque igual los núcleos del estriado también son alargados. Ahora lo importante sería la ubicación. ¿Dónde están ubicados? ¿En el centro o en la periferia? En el centro. Excelente. Entonces en el centro, el único que es el centro, liso. O sea, no hay para más. O sea, no es estriado porque no está para afuera.
Entonces, ahora me falta ver el corte. ¿Es longitudinal o es transversal? Excelente. O sea, yo digo, a ver, los núcleos son alargados, entonces, por tanto, es longitudinal. Pero si yo ya me voy acá y veo aquí los núcleos redondos, 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 yo digo, a ver, primero voy a ver, ¿dónde están los núcleos? Central. Ya, entonces, no va a ser estriado. Lo único que me quiere es saber si es longitudinal o transversal. Me voy a fijar en los núcleos. Todos los núcleos que tengo aquí van a ser redondos. Entonces, como son redondos, ¿a qué corte corresponde? Transversal. Al corte transversal. Entonces, yo pongo músculo liso, corte transversal, o músculo liso, corte longitudinal. ¿Ya? Y eso sería... ¿Qué pasó? ¿Ah? Sí, ya. Vamos a ver otra placa. Déjame ver, acá hay otra placa para mostrarles. En otro corte. Como que fuera un corte y acá que fuera otro corte. Entonces sí ven primero esa primera diferencia. Este un corte y este otro. Vamos a hacerle un poquito de zoom. Ahí creo que incluso se ve un poquito más. Estos de aquí son plexos nerviosos, ¿ya? Plexos nerviosos. Plexos nerviosos. Entonces vamos a ubicarnos entre la mitad. Este es un corte y este es otro corte. Sí se alcanza a ver esa parte, ¿no es cierto? Vamos a enfocarnos más aquí. Vamos a hacer un momento. Justo. Vamos a ver nuestros núcleos primero. ¿Cómo están? Alargados. ¿Están en la parte central o en la periferia? En la parte Ya, central. entonces ya tengo, ¿es estriado o liso? Liso. Ya, ¿qué me falta ver? El corte. Muy bien. Veo que están alargados, alargados. Entonces, ¿es central? ¿Qué hablo? ¿Es longitudinal o es transversal? Longitudinal. Exacto. Ahora vamos aquí. Miren, todos son círculos, 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 círculos. Entonces, uno, ¿los núcleos están ubicados en la periferia o al centro? En el centro. Entonces, lo único que me queda, liso. Y lo único que me falta es saber si es longitudinal o transversal. Veo los núcleos, ¿están redondos o alargados? Redondos. Redondos, 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 núcleos redondos, núcleos redondos, núcleos redondos. Puede que haya un alargado, pero ya les dije, ¿se acuerdan cuando yo les decía, aunque haya uno, no significa que por ese uno, el demás va a ser longitudinal? Entonces, miren, en esta parte de aquí, miren, los son redondos, 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 redondos. Entonces, ¿qué corte estoy aquí viendo? Transversal. Pero si yo ya me vengo acá, miren, miren que aquí hay un redondo, ¿no es cierto? Pero ese es, digamos, el que... no, la mayoría son longitudinales, a excepción de este de aquí, que sería nuestro núcleo redondo, por así decirlo. Vamos a ver otro corte para... Entonces, miren estos núcleos, ¿adentro o afuera? Ya, adentro. Adentro, miren, están adentro. O sea, si hay algunos que están afuera, sí, pero también hay adentro. Y en nuestro esquelético solo habían afuera. Entonces, entre liso y esquelético, ¿qué pongo? Liso. Ya, liso. Ya tienen una parte más de la respuesta en su examen. Ahora voy a fijarme cómo son. ¿Son alargados o son redondos? Alargados. Entonces, ¿cómo pondría yo en el examen esta parte? Músculo liso, corte longitudinal. Ya. ¿Hasta ahí sí van entendiendo? Sí, ya. Ahora vamos acá. Vamos a fijarnos en los núcleos que están aquí alargados, a diferencia de estos, que son más redondos, 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 redondos. Y en este corte que es transversal, por lo general hay más, digamos, más puntitos morados, para que me entiendan. Entonces sí ven que aquí hay más, a diferencia de los de acá, porque aquí hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Al ser alargados, como que se confunden con las fibras y no se pueden ver muy bien los núcleos. Pero en esta parte de aquí, que yo ya veo más transversalmente, hay como que más puntitos, son más, digamos, más pegados, unidos entre ellos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, si ven esta parte de aquí, ¿cuál sería? ¿Longitudinal o transversal? Longitudinal. ¿No es cierto? Veo siempre los núcleos que son más alargados, pero si ven estos de acá, que son más, o sea, sí, digamos que hay unos alargados, pero no tanto, sino que son más pequeñitos y redondos, pequeñitos y redondos.
Vamos a buscar otra parte para poder ver mejor. Aquí. Ya, ¿esta parte qué sería? ¿Longitudinal o transversal? ¿Y esta parte de aquí? ¿Y esta parte de aquí? Ya vamos acá. Aquí, esta. ¿Esta qué sería? ¿Y esta que está subiendo todo esto? Longitudinal. Longitudinal, vamos a ver otra. Ya, ¿ese qué sería? Longitudinal. ¿Y este qué sería? Transversal. Este. O sea, este es longitudinal. Y el de abajo. Y ajá, sí, el de abajo transversal. Ya, muy bien. Vamos a ver otro. ¿Este de aquí? ¿Y el de lado? Ya, o sea, sí me entendieron, o sea, sobre todo ver los núcleos y ver que en el transversal hay un poco más y son redondos. Miren, aquí hay puntitos redondos. Ahora sale un poquito más de zoom. Ya, miren, este corte, ¿cuál sería? Longitudinal. Miren, longitudinal. Alargaditos. Exacto, miren, este pedacito es transversal. ¿Sí ven la diferencia entre este largo que tiene, que se está haciendo así más largo los núcleos, a diferencia de estos que son más chiquitos, son como bolitas pequeñas? Entonces vamos a ver por acá abajo. Y así les dejaron en el examen así. ¿Cómo sería este? Músculo liso, corte longitudinal. Ya. Este. Músculo liso, corte longitudinal. Este. Corte transversal. Excelente. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Y este de aquí? ¿El del medio? ¿Y este? Transversal. Ya. Entonces, ¿sí entendimos la diferencia entre los dos? Ya, muy bien. Y solo nos queda el está más fácil. Así, este corte se parece un poquito al del estriado. Sí ven que son largos, ¿no es cierto? Entonces, si son largos, ¿qué sería? ¿Longitudinal o transversal? Longitudinal. Y si ven así como las islitas o baldosas, como ustedes quieren llamar, ¿qué sería? Ya, con eso estamos del otro lado. Pero lo que nos interesa es ver esas pequeñas linitas que están aquí. Ya. Uno, vamos a ver estas linitas. ¿Qué son estas linitas? Estos intercalares. ¿Vimos alguna de estas linitas en estriado o en liso? No. Excelente. Aquí nosotros podemos ver estos discos intercalares y se ven claritos, son estas líneas. Estas líneas, miren, esta línea, esta otra línea, línea. Esta de acá. Pero señala las ¿Este será? linitas. ¿Sí o no? Sí, ¿Este? sí, ¿Este? sí. Ay, ese de allá. Sí. Bueno, ya entendieron el mensaje, muy bien. Entonces, esos son los discos intercalares, eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar entre liso y estriado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los núcleos, ¿sí ven? Los núcleos están adentro, digamos similar al liso. Excelente. Entonces, vamos aquí, núcleo, nuestro núcleo, pero lo más importante, los discos intercalares. Entonces, yo veo esto, digamos, en el examen se les aparece así. Yo veo eso, veo las líneas, ya, discos intercalares, no es ni liso ni cardíaco, entonces es músculo cardíaco. Me falta decirles si es corte transversal o corte longitudinal. ¿Qué corte sería este? Longitudinal. Excelente, corte longitudinal. Casi se parece un poco al cómo hace el esquelético, ¿no es cierto? Pero no vemos núcleos en la periferia. Los núcleos son aquí en la parte de dentro y los discos intercalares. Ya, eso por un lado. Ahora vamos a buscar al corte transversal, que es este de aquí. ¿Cómo va? Pero de otro color. Como hay que venir a ver en la casa. ¿Qué estás pensando?
ven esta pequeña linita de aquí, esta pequeña parte de aquí, ¿no es cierto? Eso alargado, ¿qué sería? ¿Corte transversal o longitudinal? Excelente. Esta parte de aquí, este corte transversal. Igual casi parecido un poco a nuestro estriado, pero aquí nuestros núcleos van a ser centrales. Miren, núcleo central. Vamos a hacerlo un poquito más. Sí, este es un poquito más. Es que los colores de los núcleos no se porque notan. en el transversal casi no se pueden ver muy bien los núcleos. Los discos intercalares como es en el longitudinal. Sí, porque por ejemplo aquí esta linita ya, un disco intercalar, ahí no es un disco intercalar. Pero eso es longitudinal. Ajá, exacto, eso es longitudinal. Pero estos de acá, patas de perro también, como ustedes le quieran ver, la verdad. Se inventan muchos nombres. Con tal que se graben. ¿Quién nos va a poner el hiper mega aumento? ¿Cómo les podríamos? Vamos a ver. Ese no hay aceite de inversión. Y que no existe. Verán, voy a tratar de buscar un poco cómo explicarles para que vean el transversal. Porque el longitudinal Es fácil. Fácil. Pero este transversal sí es. ¿Y ahí cuáles son los núcleos? Es que los núcleos aquí a veces se pierden por el Ajá. corte mismo que se hace. Porque si ven aquí en el longitudinal no es que haya muchos núcleos. Ahí, digamos, uno acá y luego viene otro acá, un disco intercalar. Pero en estos es un poquito más Complejo. más complicado. Yo voy a buscar. Ahora sí. Cuidado que abran los ojos, verán. Que abren los ojos, cero. A ver, 1, 2, 3, ¿qué es? Hasta Tejido adiposo. eso es. No, es todo lo que hemos visto. Todo lo que ¿qué sería esto? La arteria. ¿La arteria tiene músculo o no tiene músculo? Sí. ¿Y qué creen ya con lo que hemos visto? ¿Qué tipo de músculo es? Y ahora cierren otra vez los ojos. Ya. Abran. Estriado. ¿Alguna pregunta, duda respecto a este? ¿Entendieron? Ya. ¿Quién dijo no? ¿Tú? Ahí, entonces podemos explicar. Explicar en la periferia. Todos en la periferia, en la periferia, en la periferia, en la periferia. Y si son como bolitas o como su compañera dijo, como baldosas, que también puede ser, rompen una baldosa y ahí hacen pedacitos y ya. Pero no romperán las manos. Ya. Mientras que el músculo estriado corte longitudinal, nosotros vamos a ver los núcleos de esta manera, se van a ver de forma alargada, así. Siempre en la periferia. Esa es, digamos, la característica principal de nuestro músculo estriado y de forma histológica lo que nosotros podemos observar. Entonces, en base a esto, vamos a ver. Mande. Ya. Y cierro todo así. Ya sabes cómo será el verano. O sea, no, pero ya. No, pero bueno. Salimos corriendo los dos con el Ay, no, yo tengo miedo. Alguien más apaga las luces. Piedra, papel o tijeras, que alguien va a apagar las luces. No sale. Dicen que aquí había una cajona. Acabamos story time. Estriado corte longitudinal. Corte longitudinal. Es-
esquelético. Miren, este se ve muy bonito, ¿no es cierto? A diferencia de estos de acá. Es esquelético, ¿no? Miren, ahí se ve muy bonito. Este también, el esquelético, tiene estriaciones, pero a diferencia del cardíaco, en el cardíaco nosotros vemos estas líneas, ¿se acuerdan? Que son los discos intercalares. Entonces, si les dejan esto en el examen, ¿qué pondrían? Músculo esquelético, corte. ¿Corte qué corte? Transversal. Transversal, ¿no es cierto? Miren este de acá. Esta es una fibra larga. Longitudinal. Pero tienen que tomar en cuenta que ninguno de estos núcleos está aquí adentro. Tenemos ya uno, pero uno. Miren este de aquí, miren este de aquí, miren este de aquí. Entonces, si les dejan estos en el examen, ¿qué pondrían? Músculo estriado. Longitudinal. Miren, todas las fibras van, digamos, como que en una sola dirección. Miren, en contraparte a este de acá, que ya se hace como un círculo pequeño, otro círculo y nuestros núcleos. Entonces, miren, este digamos que podría ser un largo, pero no tan largo como toda esta línea de acá. ¿Sí le ven? Ajá. Entonces, si ven que es como un cortecito chiquito, otro cortecito y otro cortecito. ¿Este qué sería? Estriado, esquelético, corte, longitudinal. Ajá. ¿Estos qué serían los de abajo? Ya, si ven que aquí va uno, acá va otro, Qué acá va lindo. otro, acá va otro, ¿no es cierto? ¿Qué sería esto? Adiposo. Se pierde, ¿no es cierto? ¿Entendimos todo lo que es transversal? Ay, Sí. todo lo que es estriado. Ya se quedaron con el miedo. Pero, yo iba a decir. Parecida, Ajá. ¿no es cierto? Ajá. ¿Dónde estaba? Ahí. Eso es arriba. Pero por los Porque núcleos. Los otros intercalares son como líneas. Estas son las estriaciones, estos de aquí. Pero aquí se ven más seguidas las estriaciones. Claro, se ven, ahí se ven claritos. Vamos a ver otro ya. A ver. ¿Sí ven la diferencia entre excelente y excelente? Pero capaz que les ponen así. ¿Qué es esto? Epitelios pseudoestratificados. Excelente. Eso no hay sin queratina. No queratinizado. Ya. Entonces, hasta ahí entendimos todos.